sobrina que se llevaba un poco tiempo. Entonces yo empecé a ver como algunas conductas que no me parecían como normal, ¿no? Por ejemplo, él casi no dormía. En noviembre me dijo, mira, el niño no está actuando de la manera que nosotros estamos esperando. Los otros niños, por ejemplo, hacen la fila en la bandera, él no quiere hacer. Él fotógrafo muchos años y cuando él tenía como 2 años y medio, yo fui con una periodista a una entrevista de una neuróloga a hablar de epilepsia, esa situación que sufrían algunos niños con epilepsia, y ahí mencionó que algunos niños con autismo pueden sufrir de epilepsia. Y cuando ella empezó a hablar, empezó a describir a mi hijo. En medio de la entrevista yo me desplomé. Entonces ella me dijo, pues, ¿qué le pasa? Digo, bueno, se me eriza la piel. Sí, digo, lo que usted está hablando, usted está describiendo a mi hijo. En Midas Seguros te ofrecemos todo tipo de fianzas de construcción, comerciales, aduanales y mucho más para que puedas desarrollar con plena tranquilidad todos tus proyectos y contratos, sean estos en el sector público o privado. Concéntrate en el crecimiento de tu negocio mientras nosotros te proveemos la garantía correcta para ellos, ya que en Midas Seguros estamos contigo siempre. Bienvenidos a una nueva entrega de Noche de Luz, el podcast. Mi siguiente invitada por muchos años ha sido una gran artista del lente, que hoy concentra todo su esfuerzo y su voluntad en la presidencia de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, entidad que realiza una labor encomiable de acompañamiento a las familias de los niños con esta condición. Quiero darle una cálida bienvenida, pues es una mujer que me honra con su presencia, a Odil Villavizar. Bienvenida a Noche de Luz, el podcast. Gracias por la bienvenida. Muy feliz de estar aquí, de verdad que sí. Yo feliz de recibirte porque cuando se habla de autismo, en los últimos años se ha proliferado el tema. ¿Se ha creado más conciencia dentro de la sociedad dominicana? Claro que sí. Ya, por ejemplo, en todo este trayecto de que yo tuve el primer diagnóstico de mi hijo Diego, han pasado 22 años. O sea que ya él tiene 25 años ya hoy. Y realmente ha ido haciéndose una transformación en el país, poco a poco, pero se ha ido haciendo como ese cambio y sobre todo esa inclusión que queremos la familia se ha ido realizando, pero todavía queda mucha cosa por hacer. Yo te decía antes de empezar a tener esta conversación que sea parte todo el público de Noche de Luz el podcast, que tengo muchísimas interrogantes, muchas preguntas dentro de esta conversación. Y ya tú arrojaste un poquito de luz. La fundación de la que tú eres pionera, porque entiendo que en ese momento todavía habían muchos tabúes con relación a esta condición, la fundas a raíz de que tú eres un ente vivo dentro del hogar. ¿Cómo te das cuenta cuando te diagnosticaron a Diego? Sí, bueno, cuando el niño tenía alrededor de 1 año, yo empecé a ver algunas conductas que no eran propias de su edad, y también empecé a ver como esa, diría, a comparar con otros niños que yo conocía, pero mis sobrinos que estaban cerquita de mí, ¿verdad? Mi sobrina que se llevaba un poco tiempo. Entonces yo empecé a ver como algunas conductas que no me parecían como normal. Por ejemplo, ¿qué tú veías? Por ejemplo, él casi no dormía, o sea, no conciliaba el sueño de manera profunda. Caminaba en punticas con las puntas de los pies, aleteaba las manos, no jugaba de manera, diríamos, normal con otros niños, alineaba todos los carros en línea, a veces lo alineaba por colores. No hablaba, ya tenía alrededor de 1 año y 3-4 meses y todavía no hablaba nada. Hacía mucha crisis de llantos, de rabietas, cuando yo no podía entender lo que él me quería decir. Y como cosas así que yo decía, pero es que aquí como que no, algo no anda bien. Siendo tu primeriza, ¿qué prima ahí? ¿El instinto de madre? Sí, yo entiendo que sí, que tenemos que estar, como los padres debemos que estar alerta ante cualquier situación que el niño no vaya a, ¿cómo te digo?, al ritmo de su edad. A veces los padres dicen, no, pero lo que pasa es que como es varón, habla más tarde, mi papá era así, el tío fulano era así. No, hay un hito del desarrollo que el niño debe de hacer
a cada edad debe de hacer algo, o sea, debe de hacer algunas funciones o acciones. Entonces, si el niño no está bien, yo me empecé a leer, a ver que, tú sabes que uno, por ejemplo, cuando uno va, el que primer mes, el segundo mes, el pediatra le va orientando a uno lo que el niño debe de ir haciendo. Y yo empecé a ver algunas cositas como que no me parecían que estaban a su edad. ¿A quién recurriste? Porque, vuelvo y te repito, fuiste pionera y de hecho creaste esta fundación 2007, tengo entendido. Sí, a la fundación en el 2008. ¿A quién acudes en ese momento cuando había tanto desconocimiento? Bueno, lo primero que yo fui al pediatra. El pediatra me dijo que quizás que como era un niño único, o sea, era mi primer hijo, no tenía amigos, no tenía ningún familiar cercano con la edad, o sea, que él pudiera como ver un ejemplo, que lo inscribiera entonces en un colegio con 1 año y medio. Yo lo puse en un colegio cerca de la casa. ¿En un daycare? Un párvulo ahí para que él pudiera entonces a ver otros niños de su edad. Pero ¿qué pasa? Que pasaron los meses. Yo lo inscribí en septiembre, él con 1 año y medio, y cuando en noviembre me dijo, mire, el niño no está actuando de la manera que nosotros estamos esperando. Los otros niños, por ejemplo, hacen la fila en la bandera, él no quiere hacer, por ejemplo, cuando se le dice que tiene que hacer alguna actividad, no entiende, o cuando tiene que jugar con los otros niños no lo hace, o cuando tiene que ir por ejemplo, a lavarse las manos, se pone a jugar con el agua, o sea, como que parece como que no, si fuera como sordo. Entonces ahí empezó un vía crucis de yo buscar ese diagnóstico. Yo realmente no sabía ni lo que yo estaba buscando. Yo empecé a observar y a ver qué le estaba pasando. Iba donde el pediatra otra vez, mire, el niño me parece que está raro, no sé qué hacer. Entonces, yo, como tú lo mencionaste ahorita, yo fui fotógrafa muchos años, y cuando él tenía como 2 años y medio, yo fui con una periodista a una entrevista de una neuróloga a hablar de epilepsia. De esa situación que sufrían algunos niños con epilepsia, y ahí mencionó que algunos niños con autismo pueden sufrir de epilepsia. Y cuando ella empezó a hablar, empezó a describir a mi hijo. En medio de la entrevista yo me desplomé. Entonces ella me dijo, pues, ¿qué le pasa? Digo, bueno, se me eriza la piel. Sí, digo, lo que usted está hablando, usted está describiendo a mi hijo. Yo en ese momento no sabía lo que era autismo, no sabía que eso existía, nunca había oído mencionar esa palabra, no conocía a nadie con esa condición. Entonces ella me dijo, tráeme el niño para verlo. Entonces yo se lo llevé como a lo poco tiempo, y duramos como alrededor como de 8 meses para ella entregarme diagnóstico, porque había que hacer otros estudios, y aquí en el país, en el 2003, por ahí, 2002, no había, bueno, si ahora hay, imagínate, si ahora no hay tantas cosas, en ese tiempo lo que había era muy escaso. O sea, 8 meses duraste para que te pudieran dar un diagnóstico real de la condición. Cuando te llega el diagnóstico, ¿cómo lo recibes? Bueno, cuando la doctora me dijo, la neuróloga, después que hicimos todo el proceso, me dijo que el niño iba a depender de mí por mucho tiempo, que el niño no iba a poder hablar, que iba a hablar más adelante, que yo tenía que apoyarlo durante el resto de la vida del niño, y que yo tenía que enfocarme, que él iba a tener muchos desafíos durante su vida, y que yo tenía que acompañarlo. Ya tú sabes, yo me desplomé. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué es esto? Pero hubo algo que sí yo hice, que fue, yo dije, bueno, yo voy a investigar a ver a fondo esto. Como yo trabajaba en periódico, pues empecé a investigar ahí en las computadoras de los periodistas, empecé a preguntar, a ver cómo era eso, a investigar con otras familias, y empecé como ese recorrido de información, porque yo siempre digo que tú tienes que investigar. Lo que tú desconoces, tú no sabes por dónde tú le vas a, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a enfrentar? No, si tú no conoces, uno siempre tiene que conocer, y las estrategias del enemigo, pues tú sabes por dónde le vas a... Yo te voy a hacer una pregunta antes de pasar a que podamos seguir conversando de lo que te tocó a lo largo de los años y de esa entrega como madre. ¿Tú piensas que Papá Dios puso una misión en tu camino? Así mismo, así fue. Cuando pasó, por ejemplo, el segundo diagnóstico, yo siempre preguntaba que por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Después
me pasó algo como que marcó como un antes y un después en mi vida, y ya yo no empecé a buscar el por qué, sino el para qué. Entonces, cuando hablamos de segundo diagnóstico, para aquellos que están viéndonos y escuchando puedan quizá comprender un poquito más, primero tienes a tu primogénito, que es Diego, que fue diagnosticado con esta condición. Sí. Y llega Damián. Y Damián llega con la misma condición. Ya tú tenías el conocimiento y empezaste a ver la misma conducta. No, inclusive las conductas yo empecé a verla más temprano, porque ya yo tenía la experiencia de tener a Diego. Entonces, cuando su papá y yo, el papá de mis hijos, nos embarcamos en un segundo embarazo, o sea, en tener un segundo hijo, pues fue realmente con la esperanza de que este niño pudiera apoyar a su hermano, de que inclusive yo pensaba que era una niña, y que esa niña iba a apoyar a su hermanito, y que porque Diego necesitaba un compañero, y que ese segundo hijo vino como con una misión para mí, tú sabes, de poder apoyar a este primogénito, a Diego. Pero ¿qué sucede? Que a los 8 meses yo empecé a ver otras conductas más marcadas. O sea, ya no era simplemente el hecho de que el niño no dormía, de que el niño no hablaba, sino que ya vino con unas conductas más desafiantes. Vinieron más situaciones con este niño que realmente tenía, ¿cómo te digo? Como su condición es más marcada, o sea, es más visible. Entonces, ya cuando él cumplió el año, ya yo tenía el diagnóstico, yo lo hice. Ya yo sabía que él tenía la condición. No solamente, es decir, cuando tú hablas de visible, no solamente en la parte conductual, sino en la parte física. Más que nada en su comportamiento. O sea, Diego fue siempre muy tranquilo. O sea, aunque él tenía un comportamiento diferente, era siempre, por ejemplo, tú lo sentabas en un lugar y él ahí hacía cualquier movimiento, pero nunca hizo como conductas de autoagredirse, ni agredirme a mí, ¿tú me entiendes? Ni agredir a los demás. Entonces, Damián sí. Entonces, ya cuando vino, o sea, cuando ya vino empezó como mi preocupación. Entonces, un terapeuta que trabajaba con Diego me dijo, pero tráeme el niño y tú me lo pones aquí en el salón y yo los voy observando. Ya cuando ya nosotros no vivíamos en el país, ya vivíamos fuera, que nos fuimos el papá de él y yo por un tema laboral y por un tema de que en Panamá pudimos conseguir una escuela para Diego, porque en el país no había. Entonces, allá en Panamá fue que me diagnosticaron a Damián al año y 4 meses. Por insistencia mía, pero yo dije, no, tienen que evaluármelo porque yo sé que el niño tiene la condición, pero yo no tenía ningún documento. Cuando yo digo que lo diagnostiqué yo, porque ya yo sabía que él venía con una ¿Descubriste situación. el para qué? Sí. Con él, claro, eso realmente fue para mí un duelo muy profundo. Yo duré alrededor como de 2 años en un estado de negación, de shock, yo digo que yo hasta enemiga de Dios me puse, porque yo entendía que a mí no era para mí o sea, dos diagnósticos. Yo decía que ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me estás haciendo esto a mí? Yo cuestionaba mucho, señalaba mucho, o sea, y realmente fue como, yo digo que yo le abrí como un frente al Señor, ¿me entiendes? Señor Dios. Pero pasó una situación y fue que yo fui a un hospital a hacer una cita para mis hijos, y detrás de mí había una señora con un niño con parálisis cerebral. Entonces la señora me dijo que si yo le podía, la señora me conocía porque íbamos a la misma escuela, la señora me dijo que si yo podía atenderle al niño para ella ir al baño. Entonces justamente el niño tenía la misma edad que Damián. Entonces el niño realmente no caminaba, no se podía valer por sí mismo, y inclusive no podía comer por la boca, tenía como un aparato puesto en el estómago que le tenían que entrar la comida por ahí. Entonces yo dije, pero ven acá, y la señora estaba, mira, feliz con su niño, dándole las gracias al Señor por todo lo que recibía, y ella estaba, o sea, satisfecha con lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, yo no me sentía bien, yo siempre lloraba muchísimo. Me sentía que realmente no era para mí por lo menos el segundo bebé, ¿verdad? Yo decía, pero ya con uno está suficiente, ahora con el segundo. Esas son cosas que uno piensa, ¿entiendes? No es que, porque yo siempre digo, padre, el hecho de que tú pienses eso no quiere decir que tú no quieras a tu hijo. Es que hay un duelo, es que tú estás
el niño que tú abrazaste en tu vientre, ¿verdad? Y por el cual tú pensaste, y hasta yo creo que en la barriga cuando uno está embarazado, uno está a casa a los muchachos y lo gradúa de la universidad. Entonces ya ese niño no está. Uno quiere la parte ideal, Sí. el crecimiento integral de los hijos, Sí. lo mejor para ellos. Y es normal que con una situación tú vivieras el duelo. Sí, yo comparo el tener un diagnóstico de cualquier condición, de lo que sea, como una muerte de una persona. Cuando tú tienes ese diagnóstico que te lo pasan, que tú dices, pero ven acá, y entonces esta situación es para toda la vida, yo tengo que ver qué voy a hacer. Entonces, ahí cuando pasó eso, entonces yo me sentí muy mal, porque yo dije, oye, pero mis hijos comen, caminan, corren, saltan, brincan. Hablan, no hablan muy fluido, pero se comunican. Y yo estoy pensando que esto fue un castigo o que no me lo merecía. No, yo estoy mal. Yo debo de ser agradecida. Entonces ahí, con humildad y con todo mi amor, me arrodillé y le dije, Señor, dime que yo te puedo servir. Para que tú me quieres, porque hay un motivo por el cual yo tengo 2 niños con una condición. Algo yo no estoy viendo, yo creo que tú me lo muestras. Ahí inicia el protocolo para crear la fundación. No. Todavía. Todavía. Me imagino que cuando una pareja, y en este caso hablo también de su padre, pasan por momentos muy difíciles. ¿Cómo es la conciliación entre la pareja para enfrentar esta situación? Sí, yo siempre le digo a los padres, yo soy que, por ejemplo, en la fundación, yo sé que hablo con las familias cuando están en este proceso, porque ya yo lo viví y yo sé por dónde va el asunto, tú sabes. Yo siempre digo que deben de mantenerse unidos, lo que hace que la condición se pueda ir de alguna manera rebasando, ¿verdad? O que los niños puedan ir mejorando, es cuando los padres están unidos y cuando los padres se acompañan uno al otro y se dan ese apoyo, no solamente esposa y esposo, la mamá y papá, sino toda la red familiar apoya a estos padres porque es un cambio, es totalmente, o sea, la dinámica familiar ¿cómo se dice? Se desborona, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que iniciar de nuevo con un plan a partir de ese diagnóstico para tú poder intervenir a este niño. Debe de tener la pareja una compenetración y sobre todo apoyarse, porque es un proceso muy complejo el que va a llevar esta familia ahora. ¿Entiendes? ¿Recibiste tú ese apoyo del padre o realmente terminó en ruptura la relación? Terminó en ruptura. Por la misma situación. Sí. Sí, en ese momento realmente pasaron muchas cosas. Nosotros vivíamos fuera del país, no había esa red de apoyo, solamente estábamos él y yo con los 2 niños. Allá se acabó el contrato, ¿verdad?, de trabajo de ambos y tuvimos que regresar a nuestro país. Y ahí cuando regresamos, entonces ya vinimos buscando las cosas que pudimos que dejamos allá, pero aquí no encontramos lo que necesitábamos. Entonces ahí hubieron una serie de situaciones entre él y yo como pareja, pero al final decidimos mejor terminar esta situación, la relación. Y ahí entonces es cuando yo digo, bueno, yo tengo que empezar a hacer algo por las familias de mi país, porque al yo llegar aquí no encontrar, yo decidí construirlo. No había nada para los padres. Yo dije, bueno, hay que hacer algo, no me puedo quedar brazo cruzado, tengo que transmitir esta información y todo lo que yo dejé fuera del país, tengo que traerlo. Entonces empecé a buscar apoyo en Panamá con algunos padres y empecé entonces a buscar esa famosa neuróloga que me había, en la entrevista, ¿te acuerdas? Que me había diagnosticado a Diego. Entonces yo la llamé y con ella fue que inicié la primera charla. Aquí en República Dominicana. Te llegaste a preguntar, y perdóname, ¿verdad?, en el desconocimiento de la condición, si era un tema genético. Sí, nosotros investigamos, ahí en Panamá se le hizo varias pruebas, había un factor genético y habían otros factores que influyeron en el tema del diagnóstico, pero más que nada el factor genético. Hay muchos estudios que se están haciendo sobre el tema, todavía no hay como una causa aparentemente específica, pero sí hay factor genético, hay un factor ambiental, hay un factor a través de lo que es la alimentación de la madre. Y hay muchas cosas que pueden interceder, o sea, que pueden influir en que un niño salga con la condición. ¿Te cuestionaste tú como mujer, como madre? Sí,
claro que sí. Muchas veces, inclusive con el embarazo de Diego, yo como dice uno, yo hice mucho desarreglo, yo viajaba mucho, hacía, como que yo dije, no, porque yo estuviera embarazada, yo quiero que me traten igual que cualquier otro reportero, pero yo en ese tiempo era fotógrafa en el Listín Diario, entonces yo no quiero como que, porque yo estoy embarazada, como... te den privilegios. Ajá, y yo siempre fui como así, como dice mi mamá, como... muy guerrillera. Entonces, sí hice mucho desarreglo, no tenía, por ejemplo, a veces no comía bien por el trabajo, tenía muchos trabajos, o sea, laboraba en muchos sitios, tú sabes, un fotógrafo al fin. Y yo en un momento en que me sentía mal, yo me culpaba, porque yo decía, bueno, pero es que por mi culpa puede ser que el niño haya salido así. Sin embargo, con el segundo embarazo, que era que yo ya se había planificado, yo hice hasta yoga, yo caminaba, yo me alimenté bien y me empecé a tomar ácido fólico 5 meses antes, hice todo lo que yo entendía que debía de hacer con el primero y como quiera, ¿me entiendes? O sea, hubo una situación ahí que yo dije, no, pues entonces esto no es por eso, porque si no hubiese salido, Damián hubiese salido nítido, ¿verdad? Con todo lo... pero realmente con ambos ha sido todo como un proceso de transformación para mí. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas dentro del hogar? Hay un cambio, me imagino, hasta de cultura en la familia misma para tú echar para adelante y criar a 2 chicos con esta condición. ¿Cuáles son los retos? Sí, bueno, yo digo que lo principal que yo siempre digo a los padres es que primero los niños con la condición no se, o sea, se mejoran muchísimo, pero no es con una varita mágica, ni tampoco con el trabajo que hacen solamente el terapeuta. Tú llevas al niño a una terapia, el niño dura dos días a la semana, 45 minutos, 1 hora, y el resto de los días y de las horas está en tu casa. La transformación viene desde la casa. Yo me imagino que el primer reto fue tú tomar la decisión de abandonar el trabajo. Exactamente. Ese fue uno de los primeros retos. Yo tuve que soltar todo. Y como yo te estaba diciendo, y a veces yo le digo a los padres, mira, para educar a un niño con autismo, lo más desafiante son los primeros 20 años. Yo lo digo relajando, pero realmente es verdad, es así. Casi nada. Casi nada. Los primeros años de ese niño son esenciales. El acompañamiento de la familia, de los padres, de los tíos, de los abuelos. Por ejemplo, yo tuve la suerte, ¿verdad? Digo, la oportunidad de que yo tenía un trabajo que no tenía que cumplir horario, sino que yo si tenía un trabajo en la mañana, tenía un trabajo, por ejemplo, cuando digo trabajo es que yo podía, por ejemplo, ir a hacer una boda, hace unos 15 años, hacer una sesión de fotos, volvía a mi casa, regresaba, salía. Si me podía llevar a los niños, me lo llevaba para cualquier... diligencia que tenía que hacer. Y quizás buscar un soporte que en las horas laborables estuviera ahí presente. Yo sé que hay muchas familias que no podrían hacer eso, pero sí yo digo que también darle tiempo de calidad, porque muchas veces no es tiempo, sino que el tiempo que tú estés con tus niños sea de calidad. Por ejemplo, una terapeuta me dijo, para que los niños puedan dormir tranquilos, tú tienes que sacarlo todos los días a caminar. Yo dije, ajá, ¿y cuántas veces a la semana? Todos los días. Y yo sacaba esa hora todos los días y me iba con mis 2 hijos a caminar en donde yo vivía y le daba 4 vueltas a un parque grandísimo. Y cuando llegaba a la casa, llegaban, ya tú sabes, cenaban, lo bañaba y a dormir. Y claro, no fue algo que fue de un día a otro, me tomó un tiempo, pero lo pude lograr. ¿Me entiendes? ¿Cómo ves la evolución a lo largo de los años de esos 2 seres maravillosos que has formado y has criado? Bueno, yo entiendo que ha sido, yo me siento muy satisfecha y para mí ellos son mi motivación día a día. Diego hoy está en la universidad, está estudiando tecnología de la información, tiene 25 años, mañana se va solo para un campamento de la iglesia. Está trabajando, tiene 2 años trabajando en una empresa. Es decir, que el proceso de formación educacional, de cultura dentro de la casa le ha dado la posibilidad de que pueda ser un ente independiente. Claro que sí. Y sobre todo el confiar en sus capacidades y sus habilidades. No pensar en que tiene una condición ni una discapacidad, sino pensar en la capacidad que él tiene, las habilidades y esas capacidades, entonces fortalecerla. Si lo que le gusta es la tecnología, bueno, pues vamos a estudiar tecnología. Si lo que le gusta es la pintura, pues vamos a trabajar con pintura. No estar uno enfocado como papá, que no, yo quiero que él sea ingeniero.
o yo quiero que sea médico, yo quiero que sea bachiller. Por ejemplo, con Damián no fue lo mismo. Damián llegó hasta tercer grado, ya no pudimos, en ese tiempo, hace 12 años, no pudimos seguir en la escuela porque no había aquí anduvimos muchísimos colegios y ningún colegio tenía la estrategia y el plan de intervención para él. Pero ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, vamos a enfocarlo, él le encantan los deportes, él ha ganado varias medallas como en natación, le gusta la música, ha hecho varios conciertos, le gusta cantar. Entonces vamos a enfocarnos en esas áreas donde él puede ser productivo y puede potencializar. Y donde él se sienta satisfecho. Hablas y son tantos los temas colaterales que conlleva esta conversación porque hablas del tema de la escolaridad. Pero antes de la escolaridad hemos visto en los últimos años que se ha hablado mucho de esta condición. No sé si porque a través de las redes sociales hay más visibilidad o si es que ha proliferado el tema de esta condición, si ha crecido, o si hay factores que han sido determinantes para eso. Pero, ¿cómo era la sociedad en ese momento? ¿Era empática? ¿Poco empática? Bueno, yo digo que no que era poco empática, para mí era que no tenía el conocimiento apropiado o adecuado en ese momento. Yo recuerdo que cuando yo le decía a la gente que mi hijo, no, que tiene autismo, a veces la gente pensaba que era que tenía una enfermedad visual, que tenía algo en la vista, o que era de una religión, o que era... Pero ni siquiera conocían el término. No conocían que era autismo. ¿Eso no son los que tienen síndrome de Down? No es nada de eso. Realmente yo entiendo que era una sociedad con desconocimiento sobre el tema. Y también muchas familias que yo percibí en ese momento se avergonzaban también de decir que tenían un niño con esa condición y con cualquier otra. Entonces ya con tantas instituciones como por ejemplo como la nuestra, con familias como yo, madres como yo, que estamos ahora abogando, ¿verdad? Y levantando una voz en medio de toda esta situación de tantas familias con niños con autismo y con otras condiciones. También hay muchas personas conocidas del medio que tienen su niño y lo mencionan, lo dicen, lo muestran. Entonces también eso como que ha derribado muchos tabúes, muchos mitos, y ahora la gente está más cercana al tema, y sobre todo también ahora hay más universidades preparando más profesionales, ¿me entiendes? Las personas están más identificadas. Claro, yo sé también que ha habido también un incremento de esta condición, que no sabemos el por qué, pero sí ha habido un gran incremento. Yo empecé a notar como del 2014 para acá. ¿Cuál es la diferencia entre que sea una condición o una enfermedad? Bueno, cuando tú dices, bueno, yo tengo una enfermedad, tú con un tratamiento te cura. Si es una enfermedad por ejemplo, cualquier enfermedad, tú puedes manejarla con un tratamiento médico o con alguna cirugía, pues se puede quitar. Pero cuando hablamos de una condición, es una situación que permanece con el individuo durante toda la vida y que puede mejorar. Pero hay muchos mitos por ahí de que el autismo se puede curar. Yo quisiera que me dijeran dónde está la cura para yo ir a buscarla, para mejorarme más a mis hijos. Todavía no he visto la primera persona, me gustaría verla, la primera persona con autismo que ha sido curada totalmente. Sí han mejorado. Yo conozco muchos chicos y a cada rato, o sea, en mi casa hay un punto de reunión de personas con autismo adulta por mis hijos. Y yo veo muchos chicos que por el apoyo de la familia, por el trabajo que se ha hecho con terapeutas, ¿verdad? También dependiendo del nivel que tenga la persona en cuanto a necesidad de apoyo, veo muchos chicos que han podido superar y que han podido rebasar, ¿cómo te digo?, dentro de un límite, ¿verdad? Pero no he visto ninguno que no esté al 100%, que no necesite apoyo. Hay diferentes niveles y diferentes tipos del trastorno autista. Sí, el trastorno es todo. O sea, ahí, ejemplo, están todas las personas que tienen autismo, están dentro, por eso dice trastorno del espectro autista. Lo que va a variar es la necesidad de apoyo que tenga cada persona. Por ejemplo, yo tengo mis 2 hijos, están dentro del espectro, pero, por ejemplo, Diego, que necesita menos apoyo. Diego, mientras menos apoyo necesita la persona, más independiente es.
y más autónomo. Mientras más apoyo necesita, más acompañamiento debe de tener durante toda su vida. Por ejemplo, con Damián me pasa eso, que él es muy independiente en la casa, y lo hemos enseñado a hacer muchísimas cosas, pero por ejemplo, si él se pierde en un área, en un lugar, quizá él no pueda regresar o pedir apoyo, ¿me entiendes? Se quedaría ahí. Yo le enseño, si tú no me ves, espérame en ese punto, o ves donde la persona yo recuerdo que una vez se me extravió en un supermercado, y yo siempre decía, desde que yo llegaba, le decía, tú tienes que venir aquí. Y entonces, cuando por la bocina, yo lo oí cantando. Ay, qué lindo. Él cogió el micrófono y empezó a cantar. Y entonces yo digo, ya, oye, Damián. Y el susto y la desesperación. No, vuelta loca. Muy, muy preocupada. Nosotros le hemos puesto brazalete, le hemos puesto, una vez le pusimos un GPS y todo se lo quita. Lo que le hemos estado enseñando es poder usar la cartera con sus documentos. Entonces él tiene ahí todo fotocopia de su cédula, de su carnet, y él tiene su cartera, lo usa. ¿Qué edad tiene? 21. 21. Hablabas de lo difícil que fue quizá el tema de poder encauzarlo en el ámbito de escolaridad por el desconocimiento en ese momento. ¿Ha cambiado el Estado Dominicano con relación a esa escolaridad, a la inclusión dentro del sistema educativo? ¿Ha cambiado algo en términos de la legislación? Bueno, tú sabes que por ahí hay una ley ahora que ya se aprobó. Nosotros las familias esperamos que con esta ley pues pueda haber más oportunidades solamente para los niños, sino para los adultos y también las personas adultas mayores que tienen la condición. Desde hace 15 años hacia acá, yo he sentido que se ha ido haciendo, o ¿cómo te digo? Haciendo ese proceso, pero yo siento que ha sido muy lento, porque siento que el Estado, ¿verdad?, el gobierno debe de invertir más en la capacitación de maestros, de profesionales en el ámbito escolar, educativo, para poderle dar frente a la alta demanda que existe por la cantidad de estudiantes no solamente con autismo, con otras condiciones. Entonces yo siento como que debería de haber más escuelas con aulas, ¿verdad? Y también con el sistema de inclusión para esos niños que puedan entrar a ese sistema, y para los niños que quizás no van a poder estar incluidos en un sistema ordinario. Eso te quería preguntar o comentar. Sí. ¿Cómo uno establece la diferencia de cuando un niño tiene la capacidad para estar en un sistema inclusivo, o cuando necesita un trato más personalizado, o hasta incluso un profesor, porque sé que existe esa figura, un profesor sombra? O una persona sombra. Sí, como dije ahorita, mientras más necesidad de apoyo tenga la persona, pues el grado, ¿verdad?, o el nivel que él tenga de autonomía va a ser más limitado. Si es un niño, por ejemplo, que puede comunicarse, que la respuesta o puede entrar en una conversación, que es un niño que puede aprender a leer fácilmente, con pocos apoyos, pero hay niños, por ejemplo, que necesitan más una educación como más personalizada. Entonces ahí es cuando la demanda se hace entonces un poquito más difícil, tanto para el profesor como para el estudiante. Hay niños, por ejemplo, que pueden ser incluidos en una escuela ordinaria con una maestra de apoyo que esté con él en el colegio, por ejemplo. Pero hay niños que, por más apoyo que se le dé, realmente lo que necesitan es un sistema escolar más personalizado y no en un sistema ordinario, sino un sistema personalizado para él y para otros niños también con la misma condición. Por ejemplo, hay familias que han tenido que irse fuera del país para buscar ese sistema, ¿verdad?, escolar, porque en el país hay los pocos colegios que pueden ofrecer ese sistema son muy costosos, porque tienen, por ejemplo, un aula dentro del colegio, y ahí están todos los niños, ¿verdad?, con una necesidad, y tienen entonces los maestros, que son los que le dan la parte educativa. Entonces deben de tener como ese sistema muy bien preparado. Hablas de la escolaridad y de la preparación que deben tener en términos reales los profesionales del área, y ahora te hablo yo de salud pública, porque hasta hace unos años atrás
para decirte un tema específico, la salud mental no estaba dentro de la cobertura de los seguros de salud. ¿Cómo se maneja esta condición en términos de salud pública? Bueno, esto yo siento que es una batalla que estamos ahora mismo teniendo. Yo digo una batalla, bueno, es una situación que tenemos que estar claro las familias. Cada ARS tiene sus políticas, ¿verdad? Aunque se rigen a través de lo que es el sistema de seguridad social, ¿verdad? Pero cada ARS tiene su política. Por ejemplo, hay ARS que tú con la factura del servicio que te ofrece un centro, ellos pueden reclamar y se les reembolsa. Pero hay otros seguros que no. Hay otros seguros que solamente tienen un límite de cobertura. Entonces, es un tema. Ahora mismo realmente nosotros estamos en ese proceso de poder trabajar con ARS en la fundación para poder bajar los costos a las familias. Y el proceso que se hace es muy largo, porque solicitan muchos documentos para tú poder tener hacer como, ¿cómo se llama? Validar. Ajá, como ser que ellos sean como suplidor de tuyo para la cobertura. Es un reto para nuestro sistema, porque realmente yo entiendo que si un niño está y nace, ¿verdad? Y dentro de esa ARS se diagnostica con autismo o con cualquier condición, la ARS debe de cubrir para poder bajar los costos. Pero realmente yo espero que ahora con la ley toda esa situación se pueda solventar, solucionar. Para que las familias, porque realmente las familias vamos un poquito cargadas económicamente. Te hablaba con la presentación del trabajo encomiable que ha venido realizando la fundación que creaste en el 2007. Y te pregunto yo, fuera de darle ese soporte a las familias que tanto necesitan de esa guía, de esa mano amiga, de la orientación en el momento oportuno, ¿qué otros roles ejerce la fundación? ¿Cómo se nutre la fundación? Sí. Aquellos que también quieran aportar o que estén pasando por una situación similar, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, mira, nosotros dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, recibimos a niños desde 1 año y medio. O sea, de los 18 meses nosotros recibimos a nuestros usuarios. El proceso primero es poderlo diagnosticar, evaluarlos, y luego entonces pasan a lo que es intervención temprana. Todo va a depender de intervención temprana, terapia conductual, terapia ocupacional y luego terapia de lenguaje. ¿Tienen un centro físico? Sí, en San Jerónimo. Entonces estamos en San Jerónimo, tenemos dos locales. Tenemos uno en la misma, o sea, tenemos los 2 locales en la misma calle, pero uno es para los niños menores de 12 años y el otro es para los mayores de 13 años, que tienen ya cierta, que han tenido algunas situaciones y no lo han recibido en otro centro, o hay centros que ya después de los 12 años ya le dan de alta. Entonces nosotros los recibimos. Esos chicos son de 13 años arriba. O sea, nosotros tenemos chicos hasta 40 años, jóvenes ya, bueno, adultos de hasta 40 años. Trabajamos lo que es el programa de servicio para la vida independiente. Y ahora hoy justamente vamos a una actividad para un lanzamiento de un programa de inserción laboral para los adultos que ya pueden optar por ser parte de una empresa, y nosotros lo que hacemos es que trabajamos con ellos para poderlos formar en esa parte. Entonces, también ofrecemos habilidades sociales, tenemos el programa de aprendizaje y tenemos lo que es la escuela para padres y el grupo de apoyo para las familias. ¿Se pueden medir los casos a lo largo de los años? Claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, niños que han iniciado con nosotros, que iniciaron con nosotros, por ejemplo, en el 2013 en intervención temprana, y ahora ya van a pasar a vida independiente, que ya tienen 13 y 14 años. ¿Cómo se mantiene la fundación? Bueno, nosotros, gracias a Dios, hace 2 años que nos aumentaron la subvención, eran 50,000 pesos mensuales. Ahora, hace 2 años, pues nos la aumentaron a 300,000. Que para nosotros eso fue un gran regalo. Yo duré 4 días arrodillada dándole gracias al Señor por ese aporte. Todavía nos falta porque el gasto mensual de la fundación ronda alrededor de entre 800 a 1,000,000 de pesos mensual. Y tenemos que hacer muchas actividades para poder
¿cómo se llama? Solventar. Solventar, sí, los gastos. Y hacemos entonces, por ejemplo, nosotros tenemos padrinos que aportan, las familias hacen un aporte también por el servicio que reciben, y también tenemos un programa de apadrinamiento donde hay familias que no pueden pagar. Nosotros recibimos muchas familias del interior del país que no pueden pagar nada. Y nosotros inclusive en la casa que tenemos al lado le damos facilidad para que duerman, para cuando tienen que venir al interior a hacer alguna diligencia o algún servicio aquí de alguna evaluación o algo. Y a esas familias son alrededor de unas 60 familias que nosotros apoyamos. No me gusta, no lo promociono mucho porque no me gusta, porque yo entiendo que esa familia necesita mucha ayuda y yo con eso no me gusta como hacer mucha publicidad, no me gusta. No, pero lo interesante, yo entiendo el sentimiento que puede provocarte eso, pero lo interesante es también sensibilizar a toda una población, porque hay muchas necesidades dentro de la sociedad dominicana y más cuando una familia está viviendo de primera mano una situación desconocida, pero también difícil y con precariedades económicas. Puede que con ese testimonio se sensibilice mucha gente que pueda aportar. ¿Pueden hacer aportes a la fundación? Sí, pueden apadrinar una familia, pueden también hacer aportes tanto de materiales como de utensilios de limpieza, materiales para las terapias, rompecabezas, juguetes. Nosotros realmente aceptamos todas las contribuciones y recibimos también aportes. Por ejemplo, ahora tenemos una rifa en navideña, entonces ahí también recaudamos. Vienen muchos gastos ahora de doble sueldo y todo lo que amerita final de año, y hacemos, yo soy de la que siempre digo, a mí me gusta hacer actividades, que si tú vas a donar algo, yo te voy a dar algo a cambio. Siempre en una rifa, en una fiesta, en una actividad, en un congreso o una velada. Tú sabes, siempre hacemos actividades para que los padres y las familias y las personas también que nos siguen, pues vean también a los chicos, especialmente a los adultos, que es una población como que de alguna manera no se le da el servicio que requieren en el país. Entonces también expongo a los chicos adultos para que las familias y muchas personas los vean a ellos como un trabajo que se hace desde la fundación, y sobre todo un trabajo que se hace desde la familia, cómo podemos ver los frutos de esos chicos, cómo podemos ver esa transformación, que ese duelo que vivimos al inicio y ese dolor que nos da, ¿verdad? Porque no sabemos lo que viene y no sabemos lo que nos trae el futuro, cómo se convierte después en un gran regalo y en un gran, diríamos, una gran transformación tanto de la familia como de ese chico. Yo veo muchas familias cuando ya empiezan a ver que sus hijos van progresando, que ya de no hablar nada empiezan a emitir palabras, empiezan a comunicarse, empiezan a leer, a escribir, empiezan a socializar. Entonces, yo ahí es que donde yo encuentro el para qué. Yo te quiero agradecer, primero por compartir tu experiencia de vida, más que compartir esta conversación, porque es una experiencia de corazón. Amén. Por compartirla y por ser ente catalizador para otras familias. Yo aquí estoy dejando en pantalla el teléfono para aquellos que quieran aportar para la fundación y a favor y en beneficio de la fundación. Amén. Agradecerte, Odil, por este testimonio y sobre todo pedirte que podamos cerrar esta conversación con un mensaje de fe y de esperanza para esos padres que hoy están descubriendo que quizás son parte de estas familias que necesitan soporte por esta condición. Sí, bueno, yo le diría que encuentren el para qué, no el por qué. Que confíen en las habilidades de sus hijos y que confíen en sus capacidades, pero sobre todo que se unan como familias, que busquen esa red de apoyo entre sus familiares, porque realmente a veces solos no se puede. Y que confíen en el proceso y que le pidan al Señor Todopoderoso que le dé esa fortaleza y sobre todo ese gran amor que necesitamos los padres para poder enfocar, ¿verdad?, a estos chicos y que podamos ver en un futuro esos frutos que hoy estamos sembrando. ¿Verdad? Gracias, Odil. Yo espero que ustedes, tanto como yo, hayan disfrutado de esta conversación. Hasta la próxima en Noche de Luz, el podcast.